Buenos días a todos y todas. Le damos la bienvenida a esta conferencia titulada Justicia Convencional y Tutela Colectiva de los Derechos Humanos, que está organizada por la Comisión de Derechos Humanos del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Les solicitamos que mantengan los micrófonos en silencio y que las preguntas sean realizadas a través del chat a los efectos de no interrumpir a los expositores. Preguntas van a ser respondidas al final de las exposiciones. A continuación vamos a escuchar las palabras de la doctora Gisela Sabrina Moreira, quien actualmente es coordinadora titular de la Comisión de Derechos Humanos del Colegio y es doctoranda en Ciencias Jurídicas. También es magíster en Gestión de Educación Superior, abogada, especialista en Derechos Humanos y Prevención de la Violencia Institucional de la Universidad Nacional de 3 de febrero y secretaria de Derechos Humanos de la Nación Argentina. Está diplomada en Empleo Público Civil, Fuerzas Policiales y Responsabilidad de los Funcionarios Públicos Federal y Local de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires. También está diplomada en Contratos Administrativos de Obra Pública y Participación Público-Privada, también de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires. Diplomada en Sistema Penal y Comunidad por la Universidad Nacional de Mar del Plata. Diplomada en Estudios Parlamentarios y Gestión de Políticas Públicas por la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. Secretaría Parlamentaria y Dirección del Instituto de Capacitación Parlamentaria. Está diplomada también en Relaciones Productivas Orientadas al Desarrollo Sustentable por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. De CLACSO, diplomada universitaria de Capacitación Docente en Neurociencias por la Universidad Abierta Interamericana. También está diplomada en Formación Sindical por la Universidad Nacional Arturo Jauretche, acá de la provincia de Buenos Aires. Diplomada en Ciencia Política con orientación en Políticas Públicas y Desarrollo Social por la Fundación del Instituto Latinoamericano de Desarrollo Social y Salud. Y también, por último, diplomada Jurídico Notarial por la Universidad Maimónides, también de la Argentina. Se desempeña actualmente como profesora de grado y posgrado en la Escuela del Cuerpo de Abogados del Estado de la Procuración General de la Nación, de la Universidad de Buenos Aires y de la UNLAM, Universidad Nacional de La Matanza. Doctora Moreira, tiene usted la palabra. Bueno, muchas gracias. Le doy la bienvenida, una cálida bienvenida a quienes se encuentran participando. En primer lugar, además de darles la bienvenida, le quiero dar las gracias a quienes se encuentran en la dirección de institutos y comisiones y actividades académicas que fueron de alguna manera quienes nos han permitido poder realizar esta conferencia en la cual voy a estar acompañada, me anticipo, junto al doctor Luis Andrés Bucarela Galeana. ¿Y por qué para mí era importante estar acompañada de él? Porque es una persona, ya van a tener la posibilidad de escucharlo, posee una expertise en esta temática que realmente resulta ilustrativa, más allá de la especialización en materia de derechos humanos o desarrollo sostenible y sustentable que cada uno pueda tener, amplía la visión y la dimensión de análisis a los efectos de que cuando nosotros hablamos de esta justicia colectiva y de la tutela de derechos humanos, generalmente nos remontamos a criterios que son, en definitiva, importantes para nosotros como matriculados. Y en este sentido, yo digo, cuando nosotros comenzamos a estudiar el derecho, nos hablaban del ius, del cual, ustedes saben, se desprende la palabra justitia, justicia. ¿Y la justicia en qué sentido? Decía Ulpiano. En vivir honestamente, no dañar al otro y dar a cada uno lo suyo. Y en este dar a cada uno lo suyo, implica necesariamente que deban existir principios, directrices, en términos aristotélicos, de derechos y garantías. Y yo cuando digo esto, digo, y también de responsabilidades. Cuando nosotros específicamente hablamos de lo que es el derecho convencional y efectuamos una revisión, y me voy a, en este caso, remitir específicamente a lo que es el caso argentino, porque después el doctor va a poder hacer una ilustración, una explicación acabada de la comparación entre el sistema interamericano y europeo. Pareciera en definitiva que la cantidad de sentencias que nosotros tenemos en materia de derecho convencional no son tantas en relación a las sentencias que se produjeron.
Para que ustedes tengan conocimiento, solo un 8% de las sentencias representan lo que significaría el sistema argentino. ¿Y por qué es importante efectuar este análisis? Porque, bueno, cuando nosotros nos sentamos a analizar qué es el control de convencionalidad, es decir, la palabra control, como ustedes saben, es una actividad de comprobación, de verificación, en la que algo, una cosa, resulta conforme a otra. Y en este sentido, esta conformidad hace referencia al criterio convencional, es decir, a las convenciones que han sido incorporadas a nuestro sistema u ordenamiento jurídico argentino, que muchos lo conocen mediante el artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional, pero que también encuentra su fuente en el artículo 30 y 31 de la Constitución, donde se establece que son la ley suprema de la nación, los cuales además deben tener criterios de razonabilidad y también yo diría de proporcionalidad. Saben ustedes que generalmente cuando se realiza en materia de control una actividad específica, esta puede ser de procedimiento, específicamente de revisión, o bien la que se realiza con posterioridad, o como se ha dado a llamar control específico, que es la que se realiza con posterioridad cuando ya una norma inferior en realidad no es compatible con aquello en lo cual el Estado se ha comprometido y ha tomado responsabilidad en su cumplimiento. Y cuando yo digo esto, pienso en las medidas que se deben adoptar, disposiciones de derecho interno, pero también en aquellas en las cuales no se viole de ninguna manera derechos que se encuentren garantizados. En este sentido, quiero contarles algo. Yo lo pienso de esta manera. Generalmente se suele decir que el control de convencionalidad corresponde a los jueces. Y este criterio, que aún hoy lo escuchamos cuando después del 2012 en el fallo Hellman se ha expresado que son las autoridades en realidad las que tienen el control sobre las convenciones, parece que es algo que se ha naturalizado. Y con respecto a esto les quiero contar una anécdota para que esto también resulte un poco más ameno y de ninguna manera una cuestión teórica. Hace 2 semanas, 3 en realidad, esto fue previo a las elecciones, ustedes habrán escuchado dialogar o expresar por parte de una candidata que tenía la idea de que se debía renunciar a la paternidad. ¿Lo recuerdan? Esto obviamente lo hago sin ninguna animosidad política ni tampoco de persecución ideológica, porque como muy bien se ha expresado luego este partido político, quienes en realidad conducían este partido político, habían manifestado que obviamente ellos estaban en total desacuerdo, que de ninguna manera constituiría lo que sería la agenda parlamentaria y que por otra parte ellos defendían el derecho a la vida, lo cual yo celebro realmente. Pero ¿qué es lo que ocurrió en ese momento? Yo no pude dormir, porque yo no podía entender que una candidata a diputada manifestara en esos términos que era necesario renunciar a la paternidad. Y a ver, solo por nombrar uno, ustedes conocen la Convención de los Derechos del Niño. Entonces, si yo digo que el derecho a la vida tiene que estar garantizado, que ejercen o que quisieran ejercer la función pública en los 3 poderes del Estado, poder legislativo, ejecutivo y judicial. Y esto que así pareciera que en realidad es algo que ya estaría resuelto, les quiero contar que en definitiva no.
Con lo cual, bueno, si alguien se quiere sumar a lo que estoy elaborando, les cuento que para realizar este tipo de capacitación en la que usted pretende, por ejemplo, que un funcionario o un precandidato o candidato, cualquiera sea el cargo al que aspire, se encuentre formado, es necesario reformar en Argentina la Ley Nacional Electoral, la Ley de Partidos Políticos, la Ley de Ética de Función Pública, la Ley de Empleo Público, la Ley de Servicios y de Medios Audiovisuales, entre otros. Con lo cual, quería mostrarles esto. Esta es un hecho que ocurrió hace poco tiempo y que pareciera nosotros hubiéramos naturalizado y en realidad no es así. Si bien es cierto que nosotros en Argentina, por ejemplo, contamos con capacitación obligatoria en materia de género, como puede ser la ley Micaela, ahora, hace poquito salió la ley Olimpia, o incluso en materia del cuidado de la niñez, la ley Lucio, la realidad es que en los hechos se ha demostrado que en definitiva estas personas tenían poco conocimiento acerca de cuáles eran en realidad esos criterios convencionales, en donde, reitero, no es solamente al juez a quien corresponde ejercer un control, es también a los funcionarios. Y en este sentido hasta me permito ampliar. ¿Quiénes son las personas que efectúan el planteo de inconstitucionalidad cuando se dan cuenta que una norma resulta incompatible con otra, ya sea en materia de derecho interno o bien cuando se debe hacer la petición? Previamente existen pasos procesales que se deben cumplir. ¿Quiénes somos? Los abogados. Entonces, los abogados necesariamente también tenemos el derecho de exigir que se tenga conocimiento en materia de control de constitucionalidad y de convencionalidad. Yo, para tratar de ser breve, porque en realidad mi objetivo es que nos deleite con su exposición el doctor, quiero contarles lo siguiente. Cuando yo efectúo un análisis sobre lo que es el control de convencionalidad en Argentina, lo hago desde distintos aspectos. El primero es estadístico, y voy a pasar a comentar algunos números para que ustedes tengan referencia. De cualquier modo, cuando finalizo la exposición, si quieren les dejo en el chat mi mail, de tal modo que yo también pueda remitirles trabajos de investigación específicamente del Ministerio Público Fiscal Argentino y en materia de derechos humanos. Pero quiero contarles esto. Desde el punto de vista estadístico, el deber de adoptar disposiciones de derecho interno conforme al artículo 2 representa el 35% de los casos dentro de lo que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y la obligación de respetar los derechos, artículo 1, el 65%. Ahora, ¿qué ocurre? Obviamente existe un bien jurídico tutelado y existen derechos que son vulnerados. En este sentido, yo lo que hice fue tomar algunos y mostrarles el porcentaje para que ustedes comprendan en qué situación se encuentra Argentina. El derecho a la integridad personal, el 12%, el derecho a la libertad personal, 11%, el derecho a la propiedad privada, el 3%, el derecho a la vida, el 6%. El derecho del niño en un 6%, derechos políticos un 11%, garantías judiciales que se han visto vulneradas un 26%. Esto solo como para que ustedes tengan un conocimiento desde el área del derecho convencional, cómo nos encontramos en Argentina. Y mi planteo, para ir cerrando, es el siguiente. Usted, cuando tiene que garantizar el control de convencionalidad, además de hacerlo con el criterio de debida diligencia reforzada, aunque a muchos les cueste incorporarlo, que le corresponde al Estado y a sus autoridades, debe hacerlo también con un carácter proyectivo de gestión, con un enfoque también en las políticas públicas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, dentro de lo que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en esos deberes de adoptar disposiciones de derecho interno, también se encuentran contemplados criterios que hacen referencia a la capacitación y sensibilización respecto a esas temáticas. Y cuando yo digo el carácter proyectivo y de gestión, tiene que ver también con el compromiso en materias de políticas públicas
que de ninguna manera deben ser solamente de creación, sino que además deben ser de aplicación. Hay un aspecto para mí que es fundamental, que es el de la cooperación internacional. Y cuando yo digo cooperación internacional, algunos se imaginan que solamente los jueces argentinos van a viajar a otros países y acerca de eso van a poder intercambiar información. Yo creo que los espacios a través de los cuales uno conoce cuál es el método, el manejo, el análisis, en términos, si se quieren, psicológicos, asimilación, acomodación y adaptación de otros modelos, debe también previamente comprenderse cuál es la realidad en la cual nosotros nos encontramos insertos y qué aspectos nosotros tenemos que mejorar como sociedad y dentro de nuestro ordenamiento. Para cerrar, quiero decirles esto. Nosotros este año en Argentina cumplimos 40 años de democracia, lo cual celebro enormemente. Hemos tenido un gran avance significativo en materia de derechos humanos, pero fundamentalmente en cómo se tutelan los mismos. Y lo que pienso es que debe existir además un trabajo continuo por parte de los jueces, que son en definitiva los que tienen que intercambiar estos criterios, de distintas provincias, porque muchas veces se trabaja a nivel solamente provincial y pareciera que en definitiva hay aspectos que no se tienen en cuenta de otras provincias, pero precisamente por esto que tiene que ver con el tiempo de dedicación a ciertas cuestiones que marcan lo que sería la agenda pública. Y por otra parte, este conocimiento, como lo manifesté que estoy trabajando en un proyecto, creo que además debe formar parte de todos quienes conforman los poderes del Estado. Saben ustedes que nosotros, bueno, ustedes conocen tres tipos de sistemas seguramente, que es el británico, el francés y el norteamericano, digo, en términos de lo que sería la división de poderes. Y lógicamente, nosotros, de cada uno desde el lugar que está, tiene que comprender que en Argentina los poderes se controlan mutuamente, este criterio de frenos y contrapesos planteado por Karl Lowenstein. Entonces, de ninguna manera uno podría pensar que el Parlamento es la escribanía del Ejecutivo o que el Ejecutivo va a poder efectuar cualquier tipo de acción sin que ello de alguna manera pueda ocasionar un perjuicio a sus administrados. Ustedes saben muy bien que la palabra administrar significa administrar, es servir, con lo cual, cuanto más aún hay que trabajar en los derechos humanos, en conocer y reconocer cuáles son los intereses tutelados, los derechos vulnerados, pero fundamentalmente en trabajar en la investigación, en la prevención, en la sanción y en la erradicación de delitos, que además implica que debe existir un criterio de, yo diría, eficiencia y eficacia en materia de derecho procesal. Ustedes saben que cuando existe un derecho humano vulnerado, no debe existir un enfoque gradual. Esto está claramente manifestado en distintas sentencias de la Corte y se debe hacer ex oficio. Entonces, pensando en esto, que tenemos la suerte de cumplir 40 años de democracia, les propongo que sigamos trabajando en esto, que nos animemos desde el lugar que estemos a seguir trabajando y con rectitud, que también es importante, porque hacerlo en pos realmente de la mejora y del crecimiento tanto en materia de gobernabilidad y gobernanza, como diría Noam Chomsky, y también que estas cosas que nosotros estamos adaptando, criterios que queramos adaptar, que se adecúen a la geopolítica. Muchas gracias. Perdón, Claudio, tenés desactivado el micrófono.
Perdón, gracias, puede fallar. Lo que pasa es que me silencio para que pueda hacer, que la exposición sea clara, digamos, y no tenga interferencias. Muchísimas gracias. Bueno, le decía, muchísimas gracias, doctora Gisela Moreira, por su exposición. Ahora vamos a escuchar a continuación la palabra del doctor Luis Andrés Cucarella Galeana, quien actualmente es titular de cátedra del Derecho Procesal de la Facultad de Derecho de la Universidad de Valencia, de España. Es premio extraordinario de licenciatura, doctor en Derecho por la Universidad de Bolonia, en Italia, y por la propia Universidad de Valencia. Premio extraordinario de doctorado. Profesor especializado en Derecho Procesal Civil, en Derecho Procesal Penal y en Derecho Procesal Constitucional. También es vocal del Consejo Asesor del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, del Defensor del Pueblo de España. Es también profesor de grado, de posgrados y de doctorados impartidos en la Universidad de Valencia y otras universidades de Argentina, Perú, México, Brasil, Honduras y Colombia. Conferencista internacional en Panamá, Colombia, Argentina, Paraguay y México, entre otros países. Ha publicado varios libros como autor y también en coautoría y numerosos artículos científicos en revistas especializadas. Tiene obras publicadas en Italia, España, El Salvador, Nicaragua, Uruguay, Argentina, Colombia, México, Panamá, Paraguay y Brasil. Es profesor honorario de la Universidad Continental de Perú. Es miembro del Consejo Editorial de Revistas Jurídicas publicadas en España, México, Colombia y Brasil, entre otros. Actualmente es miembro del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal, de la Asociación Española de Profesores de Derecho Procesal, de la Asociación Colombiana de Derecho Procesal Constitucional, de la Asociación Mundial de Justicia Constitucional, en donde ostenta una de sus vicepresidencias. También es miembro de la Asociación Paraguaya de Derecho Procesal Constitucional, de la Asociación Panameña de Derecho Procesal Constitucional, de la Asociación Argentina de Justicia Constitucional, de la Asociación Brasileña de Justicia Constitucional y de la Asociación Brasileña de Derecho Procesal Constitucional. Es miembro honorario del Instituto de Costa Rica para la promoción del derecho procesal. También es miembro del Instituto Itapuense de Paraguay para la promoción del derecho procesal. Y actualmente es, por último, vicepresidente de la Alianza Global de Juristas. También es miembro honorario de la Academia Mexicana de Derecho Juan Velázquez. Doctor, le damos la palabra y muchísimas gracias por su participación. Muy bien, muchísimas gracias. Buenas tardes desde aquí, desde Valencia. Buenas tardes también para ustedes, ¿no? Porque creo que ya es mediodía allá en la Argentina. Y lo primero de todo, y ante todo, además de saludarles y mandarles un cariño grande, es agradecer esta invitación y esta oportunidad, una vez más, de poder dar el salto, aunque sea virtual, al otro lado del mundo, al querido continente americano y en especial a la República de Argentina. Mi agradecimiento al Colegio de Abogados y a usted, doctor, y a usted, doctora, por el acompañamiento y la presentación, puesto que para mí, como académico nato, como académico, como persona que me gusta la academia y la enseñanza, como digo, poder compartir mis conocimientos con otras personas que están tan lejos, pero a la vez tan cerca, es para mí, como digo, un honor. El objetivo que me he marcado, que nos hemos marcado con esta actividad de formación o de capacitación y de complemento en la formación aquí en el Colegio de la Abogacía, es analizar aspectos relacionados con la justicia convencional, es decir, la dimensión supranacional de la justicia, que creo que es interesante que la analicemos, y para ello lo que voy a hacer es diferenciar o sistematizar, mejor dicho, mi exposición sobre tres grandes ejes temáticos que brevemente expongo para posteriormente desarrollar más extensamente. En primer lugar, quiero prestar atención con carácter introductorio a un objetivo: intentar delimitar cuál es el papel que queremos encomendar al Poder Judicial a día de hoy. Es decir, ¿qué es lo que le estamos pidiendo a los órganos jurisdiccionales, integrantes del Poder Judicial, en los estados sociales y convencionales de derecho? Una vez que haya analizado esa cuestión, en segundo lugar, aterrizaré en el análisis comparativo del sistema americano con el sistema europeo. Creo que puede ser interesante, como ejercicio pedagógico, como ejercicio académico, señalar qué similitudes y diferencias tienen estos dos modelos regionales de protección de derechos humanos, pero vuelvo a decirlo, como ejercicio académico, no con ningún objetivo de poner de manifiesto que un sistema sea mejor que otro, porque no lo hay. Ninguno es mejor que otro en todos los sentidos, habrá virtudes o defectos en distintos ámbitos y, por tanto, yo creo que es bueno que veamos cómo, para llegar a la misma meta,
a veces se siguen caminos distintos en Europa y en América. Y en tercer lugar, el tercero de los ejes temáticos que desarrollaré será el que me centraré con más profundidad en aspectos relacionados con la tutela colectiva, es decir, cómo o qué mecanismos desde una perspectiva procesal se están utilizando en el sistema europeo y en el americano para proteger de manera colectiva los derechos humanos cuando existan violaciones masivas de este tipo de derechos. Ese es el armazón, esa es la estructura de mi intervención en la tarde de hoy con ustedes y, como les decía, una vez expuesta, paso a desarrollar cada uno de los ejes temáticos. El primero, acabo de señalar que me interesa que volteemos la mirada y miremos atrás e intentemos y que veamos, mejor dicho, cómo ha ido evolucionando el concepto de lo que es el papel del Poder Judicial o las funciones del Poder Judicial, puesto que para nosotros, a día de hoy, es normal, entre comillas, hablar de un sistema de justicia supranacional, pero no ha sido fácil llegar a este modelo. O incluso, no es que no haya sido fácil, sino que aún en día siguen surgiendo problemas o resistencias o dificultades para que los sistemas de justicia supranacional sean realmente eficaces. Para ello, me gustaría indicar que histórica y tradicionalmente se ha entendido que al Poder Judicial se le deberían encomendar principal y básicamente dos funciones. La primera, resolver conflictos de derecho privado. La segunda, imponer penas por delito. Es verdad que en una sociedad es importante que estas dos funciones sean cumplidas adecuadamente por nuestros órganos jurisdiccionales. Es decir, si los particulares no son capaces de resolver sus diferencias civiles y comerciales y no quieren y no pueden o no pueden acudir a medios alternos de resolución de controversias como la conciliación, la mediación o el arbitraje, es evidente que tienen que tener siempre la posibilidad de acudir a la justicia para que los jueces o las juezas con heterocomposición resuelvan esas diferencias. Es verdad. En segundo lugar, también es importante que en una sociedad la legalidad penal sea respetada. Es decir, que si hay conductas que se tipifican como delictivas y esas conductas son actualizadas, sean debidamente investigadas y en su caso enjuiciadas por los órganos jurisdiccionales. Por tanto, es verdad que, vuelvo a subrayar, es importante que en una sociedad la justicia cumpla con estas dos funciones. Pero si nos quedamos ahí, si nos limitamos a decir que el papel de los jueces y de las juezas es resolver conflictos de derecho privado e imponer penas por delito, estamos colocando, como ha ocurrido históricamente, al Poder Judicial en situación de inferioridad en relación con los otros poderes del Estado. Una consideración. Hasta ahora no he hablado en ningún momento de que la justicia controle la actuación de la administración pública. Y en ese sistema de contrapesos del que se hablaba anteriormente por parte de la doctora, es evidente que un adecuado sistema de justicia contencioso-administrativa es clave para lograr el equilibrio de poderes. Si al Poder Ejecutivo lo dejamos inmune frente al Poder Judicial, el desequilibrio es brutal. Y yo creo que es importante que nos demos cuenta que, si bien es cierto que esto lo estoy refiriendo al pasado, a un pasado bastante lejano, lo hemos vivido recién con ocasión de la crisis de la COVID-19. ¿Qué es lo que pasó con el confinamiento masivo de la ciudadanía? Que de la mano del confinamiento de la ciudadanía fue también el confinamiento de la justicia. La suspensión de las actuaciones judiciales, salvo aquellas graves con detenido, etcétera, supuso de facto inhabilitar el Poder Judicial en todos los estados. No estoy focalizando la atención solamente en mi país o en el suyo, sino que en realidad quiero que nos demos cuenta de que esta tendencia a que se genere ese desequilibrio entre los poderes del Estado ha existido históricamente y esa inercia sigue existiendo. Es verdad que hemos avanzado mucho, que se ha implementado un sistema de justicia de contencioso administrativa, pero ojo, vean como en el caso de la pandemia los controles quedaron desactivados y el Poder Ejecutivo quedó inmune frente al Poder Judicial. Y si es necesario un control adecuado de la actuación administrativa en tiempos de normalidad constitucional, ¿cómo no va a serlo en los supuestos de anormalidad constitucional? Claro, alguien podría decirme, pero es que es imposible funcionar de manera normal, pero vuelvo a decirlo, quizá el Poder Judicial no podía funcionar con normalidad porque no tiene los medios adecuados y suficientes para funcionar.
no tenía los medios para funcionar en supuestos extraordinarios como el que generó la COVID-19, mientras que la administración pública sí que tenía esos medios. No sé, es una reflexión que me gusta hacer para que nos demos cuenta de que, si bien es verdad, como he dicho hace un momento, que estoy mirando al pasado, no hace falta mirar a un pasado muy lejano para darnos cuenta de que ese desequilibrio o esa inercia al desequilibrio sigue existiendo. Pero, por otro lado, también el poder legislativo tiene que estar sometido a control del Poder Judicial. Es decir, un adecuado sistema de justicia constitucional es clave en un Estado democrático y de derecho. Es verdad que me estoy dirigiendo a un público, el argentino, donde ustedes tienen un sistema de control difuso de constitucionalidad, pero lo mismo que estoy diciendo me serviría en sistemas de modelos concentrados de control de constitucionalidad. Es necesario que o bien la jurisdicción ordinaria, caso argentino, o bien la jurisdicción constitucional, caso colombiano, dominicano o español, controlen también la actuación de la administración, la legalidad o la constitucionalidad, mejor dicho, de las leyes emanadas del Parlamento. Pero estos dos aspectos los he subrayado, pero no los voy a desarrollar. Pero vuelvo a insistir, tiene que haber equilibrio entre los poderes del Estado y tendencialmente ese desequilibrio existe. Pero me gustaría hacer hincapié en otro aspecto. He ampliado en mi exposición, en el tiempo que llevo de exposición, el ámbito de actuación jurisdiccional. Los jueces resuelven conflictos de derecho privado, los jueces y las juezas imponen penas por delito, controla la legalidad de los actos de la administración pública, controla la constitucionalidad de las leyes, pero me falta algo. Y esta realidad ha estado también muy presente en la evolución de los estados, sobre todo a partir de la Segunda Guerra Mundial. ¿Dónde está la protección de los derechos humanos? Es decir, no podemos olvidar que a día de hoy en los estados sociales y convencionales de derecho pertenece al núcleo duro e irreductible de la labor jurisdiccional la protección de los derechos humanos o de los derechos fundamentales cuando sean violados. Y no solo la protección, sino también la limitación, porque en las sociedades democráticas hay supuestos en donde excepcionalmente los derechos fundamentales pueden ser objeto de limitación, pero con las garantías previstas en la Constitución y con la intervención jurisdiccional. Bueno, pues los derechos humanos los incorporamos al núcleo duro de la actuación de la jurisdicción, pero la historia nos pone de manifiesto que los derechos humanos, por desgracia, no siempre son protegidos de manera adecuada por los estados. Y hace un momento hacía referencia al punto de inflexión en la historia de la humanidad que marca la Primera, pero sobre todo la Segunda Guerra Mundial, tras las gravísimas violaciones de derechos humanos que se produjeron antes y durante ese conflicto bélico. Y a partir de ahí, ese punto supone la quiebra del concepto clásico de justicia. La justicia territorial, la justicia limitada a las fronteras territoriales de los estados, la justicia estrechamente vinculada al concepto de soberanía, a veces falla. A veces falla en el sentido de equivocarse o de no proteger adecuadamente los derechos humanos o a los efectos de no perseguir adecuadamente crímenes especialmente graves que suponen violaciones masivas de derechos humanos. Y ahí es donde se recompone la necesidad de reformular un concepto de lo que es la justicia. La justicia no puede ser algo exclusivamente limitado a las fronteras territoriales de los estados. Y para ello no hay que perder de vista cómo al poco tiempo del fin de la Segunda Guerra Mundial nació el primer modelo de justicia regional para la protección de derechos humanos, en el caso europeo, al que cronológicamente siguió el sistema americano y posteriormente y más tardíamente el sistema africano. Es decir, de repente nos encontramos, de repente no, pero con el proceso evolutivo nos encontramos en esta exposición como, además de tribunales nacionales, nos encontramos con tribunales regionales de protección de derechos humanos, tribunales a los que se puede acudir para proteger los derechos humanos cuando estos no son protegidos adecuadamente en el ámbito interno. Y ya no solamente tribunales de protección de derechos humanos, también existe, y está en funcionamiento a día de hoy, aunque ha costado mucho más su implementación, la Corte Penal Internacional. No voy a desarrollar este aspecto sobre la Corte Penal Internacional, pero dos ideas me gustaría apuntar, puesto que esto daría pie, por ejemplo, para otra conferencia u otra colaboración formativa, puesto que los delitos estos a los que me refiero, como son los crímenes contra la comunidad internacional, no olvidemos que son delitos, sí,
pero son conductas delictivas que afectan masivamente los derechos humanos. La Corte Penal Internacional es un órgano para exigir responsabilidad penal, sí, pero indirectamente también es un órgano para proteger derechos humanos. El tribunal para protegerlos directamente en el ámbito regional es la Corte Interamericana o el Tribunal Europeo, pero enjuiciando y, en su caso, condenando las conductas delictivas como los crímenes de guerra, la Corte Penal Internacional también protege derechos humanos. Porque cuando estos crímenes quedan impunes, la paz y la seguridad queda comprometida. Y este tribunal ha costado mucho que entre en funcionamiento, a diferencia de los otros tribunales regionales de protección de derechos humanos, y aún tiene deficiencias o carencias en la medida en que, como es un sistema internacional, tanto como ocurre con la Corte Interamericana o el Tribunal Europeo, para que estos tribunales tengan éxito en sus funciones, es necesario que los Estados estén dispuestos a renunciar a parte de su soberanía. Y no siempre es fácil esa renuncia de los Estados a la soberanía, o si se renuncia, no siempre es fácil cumplir o mirar con buenos ojos las sentencias que vienen de una instancia supranacional. A veces se generan tensiones. Soy consciente que en el caso argentino se han presentado esas tensiones, por ejemplo, con la Corte Interamericana, por ejemplo, con el caso Fontevecchia, ¿no? Si no me equivoco. Luego analizaremos el rol excesivamente amplio de la Corte Interamericana si lo confrontamos con el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pero esa tensión entre las jurisdicciones nacionales o entre las instancias nacionales y la supranacional siempre está muy presente porque, en definitiva, no perdamos de vista que la Corte Interamericana no es un tribunal argentino, que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos no es un tribunal español, que la Corte Penal Internacional no es un tribunal ni argentino ni español, pero que, sin embargo, Argentina forma parte del sistema regional de protección de derechos humanos o ha atribuido jurisdicción a la Corte Penal Internacional, lo mismo que España hace parte del sistema regional europeo y ha atribuido jurisdicción a la Corte Penal Internacional. Y aunque no son tribunales radicados en el territorio de las naciones, hay que entenderlos como tribunales incorporados al sistema interno por vía convencional. Cierro así el primero de los ejes temáticos que, como han visto, es de carácter introductorio, pero que creo que es bueno que reflexionemos y nos demos cuenta de que a veces estudiamos el Poder Judicial con un concepto más propio de otras décadas. La realidad ha cambiado. Los derechos humanos no tienen fronteras y, por tanto, no podemos concebir la justicia llamada a proteger los derechos humanos como limitada a las fronteras territoriales de los Estados. Y a pesar de que se generen tensiones, pues obviamente hay que trabajar por la integración, puesto que en definitiva estamos trabajando por la dignidad humana y por la protección de los derechos que le son inherentes. Con esto abro el segundo de los ejes temáticos, en donde, como he dicho antes, quería analizar con carácter comparativo el sistema europeo y el americano para ver qué similitudes, qué diferencias o, sobre todo, subrayar cómo el objetivo que se persigue en ambos modelos es el mismo, proteger en el ámbito internacional o regional los derechos humanos, aunque a veces el camino que se sigue es diferente. Cronológicamente hablando, saben que el sistema europeo es el primero que se implementa. Yo creo que esto no es un mérito de Europa, al contrario. ¿Por qué en Europa es donde se introduce o se crea el primer sistema regional? Pues porque no hay que perder de vista que los grandes conflictos bélicos que asolaron el mundo el siglo pasado fueron conflictos bélicos europeos. Es verdad que luego se convirtieron en mundiales, pero estalla la Primera Guerra Mundial, estalla la Segunda Guerra Mundial en el continente europeo y al término de, sobre todo, la Segunda Guerra Mundial, se adquiere conciencia de que es necesario superar ese concepto clásico del que hablaba antes y de que más allá de las fronteras de los estados hay que crear en Europa, para reconstruir este continente, un organismo, una organización que construya o reconstruya, mejor dicho, el viejo continente sobre el pilar de los derechos humanos. Nació así el Consejo de Europa. Para que me puedan seguir, el Consejo de Europa, salvando las distancias, con sus diferencias, etcétera, es lo equivalente a la Organización de Estados Americanos allá en el continente americano. Aunque, como digo, el primero que nace es el Consejo de Europa. A finales de la década de los 40,
se firma, se aprueba, mejor dicho, el Convenio Europeo para la Protección de Derechos Humanos y Libertades Fundamentales, año 1950. Un año antes entró en funcionamiento el Consejo de Europa, 1949, y, como saben, el Convenio de Roma es el equivalente, o mejor dicho, el Pacto de San José, puesto que es posterior, es el equivalente al Convenio de Roma de 1950. Europa, 1950, Pacto de San José, si no me equivoco, 1969. El Convenio de Europa contempla que exista un tribunal para que proteja los derechos en el ámbito regional europeo. Ese tribunal es el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con sede en Estrasburgo, Francia, aunque no es un tribunal francés, como he dicho antes, sino es un tribunal, en este caso, del Consejo de Europa. Creo que es importante que les comparta, que les diga que a día de hoy integran el Consejo de Europa 46 estados europeos. Para que vean el alcance de este número que les acabo de compartir, Europa está integrada, les indico que Europa está integrada por 50 estados. ¿Esto qué significa? Pues que es fácil hacer la resta, que tan solo 4 estados europeos están fuera del sistema europeo de protección de derechos humanos. Confronten esta realidad con la americana. Si volteamos la mirada al continente americano, cuantitativamente hablando, hay en proporción un menor número de estados que en el ámbito europeo. Hay estados que no han atribuido nunca jurisdicción a la Corte Interamericana, véase el caso de los Estados Unidos de Norteamérica, o hay estados, por ejemplo, que estaban dentro del sistema y se han acabado yendo, como es el caso de Venezuela. Pero incluso hay otros países, cuantitativamente hablando, como digo, que no están dentro del modelo. ¿Por qué en Europa hay más y en América hay menos? Como observador, como analista, les puedo compartir que quizá una de las razones es que en el ámbito europeo, digamos que el listón, no sé si utilicen esta palabra, que se ha fijado para que un Estado haga parte, es más bajo, es menos... Contextualicen, voy un poco más atrás en el tiempo. Les decía hace un momento que el Consejo de Europa nace en 1949. Europa sale del conflicto bélico internacional, de la Segunda Guerra Mundial. Si me permite que me exprese así, lo que se pretende es que este experimento en materia de justicia regional funcione. Y la manera de que funcione no es poniendo el listón muy alto, sino bajándolo un poco. Y en ese sentido, esto ha facilitado que los estados estén cuantitativamente hablando mayoritariamente dentro del sistema. En el caso americano, la Corte Interamericana, como ustedes bien conocen, es muy invasiva. Y no lo digo como crítica, sino estoy haciendo una descripción de la realidad. La Corte Interamericana, en sus pronunciamientos, es muchísimo más invasiva que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Ojo, entiéndanme bien, esta nota de la Corte está contribuyendo, sin lugar a dudas, a mejorar la realidad de la protección de los derechos humanos en el sistema, en el continente americano, sí, pero también soy consciente de que esta intervención más activa de la Corte Interamericana genera muchas tensiones en ocasiones, puesto que, luego lo señalaré, la Corte Interamericana, por ejemplo, es capaz de decirle a un país que modifique un precepto constitucional, es decir, que modifique una norma de su norma de normas, mientras que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos no llega a ese nivel. ¿Por qué? Pues porque el Tribunal hace más equilibrios, el Tribunal Europeo hace más equilibrios para garantizar o para intentar lograr que el modelo no salte por los aires. Esa es, desde mi punto de vista, la razón por la que en Europa hay más estados que están dentro que en el caso de la realidad americana. Les pongo un ejemplo. Les he hecho referencia a lo de las constituciones, que podría desarrollar eso, quizá lo haga un poco más adelante en mi exposición, pero me voy al caso del matrimonio igualitario, por ejemplo. Ustedes saben que la Corte Interamericana, vía opinión consultiva elevada por Costa Rica, ha señalado que el matrimonio igualitario es convencional, que existe un derecho de acceso al matrimonio por parte de las personas del mismo sexo. Esto hay países en los que no va a plantear problemas, pero hay países en los que sí. La República del Paraguay, por ejemplo, en su constitución dispone que el matrimonio es la unión entre hombre y mujer.
Por tanto, ya podemos detectar que hay una constitución política de una nación dentro del sistema americano que es inconvencional en ese ámbito. Bueno, con independencia de eso, como les digo, la Corte Interamericana reconoce el matrimonio igualitario como convencional. Nos vamos al ámbito europeo. El Tribunal Europeo no reconoce el matrimonio igualitario como convencional. ¿Por qué? Pues yo creo que es por la prudencia que caracteriza al tribunal con la clave que les he dado. Es decir, si a día de hoy el Tribunal Europeo dijera que el matrimonio igualitario es convencional, no plantearía ningún problema en toda la Europa occidental. La mayoría de los países occidentales europeos tenemos regulado el matrimonio igualitario desde hace tiempo, de España incluso fue de los primeros en regularlo, pero sin embargo, en toda la Europa oriental generaría muchísima tensión, sin lugar a dudas, ese pronunciamiento del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y podría generar que mayoritariamente estos países abandonaran el modelo. ¿Qué es lo que está haciendo el Tribunal Europeo? Dejar dentro del margen de apreciación de los estados esta cuestión hasta que vaya avanzando y madurando. Y no se extrañen que a lo mejor de aquí a unos años el tribunal diga que es convencional, pero está ganando tiempo, si me dicen, está esperando a que esa realidad se vaya consolidando en los ordenamientos internos antes de dar el salto para afirmar que es convencional. Vean la distinta técnica o la distinta estrategia utilizada por órganos supranacionales. ¿Es mejor o peor? Bueno, pues yo creo que en este ámbito, por un lado, es bueno que los tribunales digan claramente que un derecho existe, pero por otro lado, a veces eso genera esas tensiones que, como les he dicho, sí que se dan con mayor virulencia en el sistema americano. Les decía, Europa está integrada por 50 estados. 4 están fuera del sistema. No sé si puedan intuir cuáles son, pero hay uno que seguramente lo tendrá muy presente, que es la Federación Rusa, que abandonó no hace mucho el modelo europeo de protección de derechos humanos a raíz de la invasión de esas regiones de Ucrania y el estallido formal de la guerra entre Rusia y Ucrania, y a la vista de que el Consejo de Europa iba a expulsar a Rusia, antes de que la expulsaran, abandonó el sistema. Este ha sido el abandono más reciente, pero hay otros 3 países que no han entrado nunca dentro del sistema. 2 no tienen especial significación desde el punto de vista geográfico, por ejemplo, o de extensión, como son Kazajistán o Bielorrusia. Bielorrusia, como saben, es aliada también de Rusia, pero hay un 4º país que también está fuera del sistema, que geográficamente tampoco es relevante, pero significativamente sí que es significativo, que es el Estado del Vaticano. El Vaticano está fuera del modelo europeo de protección de derechos humanos. ¿Qué más les puedo decir? Bueno, este número de 46 estados creo que es interesante que lo tengan muy presente porque condiciona la composición del tribunal. Es decir, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos está integrado por 46 magistrados o magistradas, 1 por cada estado que hace parte. Compárenlo con el sistema interamericano, donde son 7. ¿Vale? Claro, si analizan esta realidad, aunque no conozcan bien el sistema europeo, pueden intuir que 46 magistrados o magistradas son capaces de absorber un mayor número de asuntos que 7. Por eso, cuantitativamente hablando, son más numerosas las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, porque son más los integrantes del mismo. Súmenle a eso que el Tribunal Europeo es un tribunal permanente, mientras que la Corte Interamericana no lo es. Es decir, la Corte existe, sí, pero no ejerce jurisdicción con manera permanente, sino que la ejerce en determinados periodos, en Costa Rica, en la sede en San José, o en las sesiones itinerantes en las distintas ciudades del continente americano, pero no ejercen jurisdicción con carácter permanente. No tiene la misma dotación de medios materiales y humanos que el sistema europeo de protección de derechos humanos. Los jueces de la Corte Interamericana o las juezas trabajan ad honorem. Yo creo que ustedes como americanos tendrían que darse cuenta y reflexionar sobre esta realidad. Es decir, tienen un sistema regional de protección de derechos humanos que es muy débil económicamente hablando y que sería un gran avance para el sistema regional americano que la Corte Interamericana tuviera ese carácter permanente y tuviera más dotación de medios materiales y humanos. Y sin perjuicio de que, evidentemente, desde el continente europeo
puedan recibir cooperación al desarrollo, cooperación internacional, mejor dicho, por parte de otros países de Europa. Creo que, sin perjuicio, insisto, de seguir colaborando por parte de Europa en la sustentación del sistema americano, yo creo que esto es una obligación de los países americanos, de que se crean el modelo y no solo que le atribuyan jurisdicción, sino que le atribuyan dotación presupuestaria para que pueda cumplir con la función que tiene encomendada. Por eso vuelvo a insistir, es verdad que hay más sentencias del Tribunal Europeo, es verdad que hay más jueces y juezas, pero claro, las infraestructuras, los recursos, los medios humanos son muchísimos más que en el sistema americano. Pero ojo, esto no ha sido obstáculo para que la Corte Interamericana haya conseguido que sus sentencias, que son cuantitativamente hablando menores que las del Tribunal Europeo, puedan tener cualitativamente hablando un gran impacto en el sistema americano. Luego lo desarrollaré, pero desde mi punto de vista, este condicionante, el hecho de que no sea un tribunal permanente, que no pueda conocer un gran número de asuntos, etcétera, está, entre otros, en el germen de la jurisprudencia sobre el control de convencionalidad. Luego lo desarrollaré, pero yo creo que es un condicionante que hay que tener muy presente. Como la Corte Interamericana, si me permiten que me exprese así, parte de esta idea. Mis sentencias son pocas, a mí me llegan pocos asuntos, sí, pero mis asuntos van a tener gran impacto. Y aunque sea una sentencia que yo dicte contra Chile, los argentinos, argentinas, bolivianos, etcétera, jueces y administración pública de esos países también la van a tener presente. Pero luego lo desarrollo esa idea del control de convencionalidad para seguir analizando las cuestiones, esas diferencias, ¿no? Vean, por tanto, 46 magistrados o magistradas en el sistema europeo frente a los 7 del sistema americano. Y claro, si el sistema europeo tiene más medios, se puede permitir tener la posibilidad de impugnar las sentencias del Tribunal Europeo. En el sistema interamericano, las sentencias son en única instancia. La Corte resuelve en pleno y sus sentencias no son susceptibles de impugnación. Sin embargo, en el sistema europeo, el tribunal resuelve normalmente en salas integradas por 7 jueces o 7 juezas, y luego esas sentencias, si plantean cuestiones graves relativas a la interpretación y aplicación del Convenio de Roma y de sus protocolos adicionales, se pueden impugnar ante la gran sala integrada por 17. Claro, responde a lo que les decía antes, esa mayor dotación presupuestaria permite jugar también, en este caso, la posibilidad de doble instancia o de impugnación de las sentencias dictadas por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Pero lo importante es que se den cuenta que normalmente la Corte Interamericana resuelve en pleno, integrado por 7, esa es su manera de resolver. El Tribunal Europeo también resuelve integrando 7, pero 7 en sala, no en pleno. El pleno del Tribunal Europeo de Derechos Humanos nunca resuelve asuntos. Los 46 magistrados nunca resuelven cuestiones jurisdiccionales. El pleno es un órgano de gestión, de gobierno, de administración. Es el que aprueba el reglamento, el que elige al presidente o a la presidenta, etcétera. Pero el pleno no ejerce funciones jurisdiccionales. Las funciones jurisdiccionales son ejercidas por la sala o, en su caso, por la gran sala. ¿Qué más diferencias me gustaría apuntarles? Pues una que también creo que es importantísima. En el sistema americano, ustedes saben que la víctima puede presentar las correspondientes denuncias ante la Comisión Interamericana, siendo esta comisión la receptora de dichas denuncias y la que finalmente selecciona los asuntos que le llevarán a presentar la demanda ante la Corte Interamericana. Procesalmente hablando, quien ocupa la posición activa en el proceso seguido ante la Corte Interamericana es siempre y exclusivamente la Comisión Interamericana. ¿Vale? ¿Qué pasa en el sistema europeo? En el sistema europeo no hay una comisión intermediaria. En el sistema europeo hace décadas eliminamos la comisión y la víctima tiene acceso directo al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Procesalmente hablando, ¿quién puede ocupar la posición activa ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos? O dicho con otras palabras, ¿quién ostenta legitimación activa para demandar a un Estado o varios ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos? La víctima, los grupos de víctimas o las organizaciones no gubernamentales. Es decir,
todos estos sujetos pueden ser demandantes sin que haya una comisión intermediaria o receptora como ocurre en el sistema interamericano. Claro, en el sistema interamericano la comisión recibe y selecciona con base a los criterios que considere oportunos o relevantes. Bueno, pues ahí está también la jugada y la grandeza de la Corte Interamericana con la doctrina sobre el control de convencionalidad. Recuerden el argumento que les he dicho antes. Yo, Corte Interamericana, soy un tribunal que no soy permanente. No puedo dictar tantas sentencias. Yo, Corte Interamericana, a mí me llegan los asuntos condicionados por la comisión. Pero a pesar de ello, ¿qué es lo que hago? Que mis sentencias puedan tener el mayor impacto posible en el sistema interamericano y aprovecho esa sentencia que me llega para que pueda impactar en la realidad de todos los países del sistema interamericano de protección de derechos humanos. Les hago esta llamada de atención porque en el continente americano es normal y es un discurso común en todos los congresos, convenciones científicas, etcétera, hablar de control de convencionalidad. Sin embargo, si se van al sistema europeo, no van a hablar de control de convencionalidad. No hay congresos sobre control de convencionalidad. No se habla del control de convencionalidad, ni siquiera se enseña, salvo excepciones. En mi caso, por ejemplo, no se enseña en las aulas sobre el control de convencionalidad porque ese problema o esa realidad sobre la necesidad de que los jueces ejercen control de convencionalidad, los jueces o la administración pública ejerza control de convencionalidad, no se da porque las preocupaciones son otras. Lo digo para que el contexto nos marca mucho la perspectiva a la hora de enfrentar los problemas. Y luego desarrollaré un poco más esta cuestión. Pero como les decía, no hay una comisión intermediaria, sino que son las víctimas, en el caso europeo, los grupos de víctimas o las organizaciones no gubernamentales las que pueden presentar la demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Si me permiten, puesto que quería hablar de tutela colectiva, abro ya el tercero de los aspectos, el tercero de los ejes temáticos, donde desarrollaré esta cuestión en cuanto a la legitimación y a los mecanismos procesales para así ya ir completando mi exposición. Y ya que estaba hablando de la legitimación activa, es evidente que víctima es la persona que sufre la violación de su derecho, ¿no? Esa es la víctima directa y esa es la persona que tendría legitimación para acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. La persona, por ejemplo, que ha sido discriminada, es decir, la persona a la que no se le ha respetado el derecho a la igualdad, podría perfectamente presentar su demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Ahora bien, hay una doctrina que se genera en los años 80 que me parece muy interesante y que me gustaría desarrollarlo brevemente con ustedes, que es la doctrina sobre la víctima en potencia o la víctima potencial, que también está legitimando a un sujeto, a una persona, para poder actuar ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y proteger los intereses difusos o de varias personas o de un colectivo. Me explico. Esta doctrina sobre la víctima en potencia se genera en los años 80, como he dicho, con ocasión de 3 asuntos que se siguen contra Reino Unido, Irlanda y Chipre. Con sus diferencias, el punto en común que tienen estos 3 asuntos es el siguiente. En estos 3 países, años 80, estaba tipificado como delictivo que 2 personas del mismo sexo mantuvieran relaciones sexuales. Entiéndanme bien, no estoy hablando ni de agresiones, ni de explotación, ni de trata de personas, sino que estoy hablando de que 2 personas, ni de menores tampoco, estoy hablando de que 2 personas adultas, libre, consciente y voluntariamente, si mantenían relaciones sexuales y eran del mismo sexo, estaban cometiendo un delito. Esto motivó, el primero de los asuntos, que un ciudadano de nacionalidad inglesa demandara a su país por entender que esa norma del Código Penal era discriminatoria. Esta persona era de condición homosexual y denunció o demandó, mejor dicho, ante el Tribunal Europeo a su país porque esta persona había sido investigada por la policía en virtud de esa norma penal y había sido investigada dada su condición homosexual. ¿Cómo se defendió Reino Unido frente a esta demanda? Bueno, pues se defendió, alegando falta de legitimación activa del demandante o de la parte demandante. ¿Por qué? Pues porque la demandante o el demandante en este caso no tenía, según el Reino Unido, legitimación activa porque no había sido víctima. Es decir, si supuestamente esta norma era discriminatoria, a esta persona no se le había aplicado la norma. Es verdad que había sido investigada por la policía, sí,
pero esa investigación policial no había dado el salto al ámbito judicial y no se le había juzgado ni condenado. Es decir, no había sido condenada por haber cometido ningún delito, por tanto, no era víctima. Así es como se defiende el Reino Unido. Sin embargo, el Tribunal Europeo efectivamente reconoce que no es víctima directa, pero aquí es donde cambia el planteamiento y dice, no es víctima directa, pero es víctima en potencia. Esta persona pertenece a un grupo, a una categoría de personas cuya vida, cuya actuación diaria viene condicionada por una norma penal que les obliga a actuar en un determinado sentido. De manera que si no actúan en ese sentido que les obliga la norma, que es una norma discriminatoria, esa persona estaría cometiendo un delito. Le reconoció legitimación activa y condenó al Reino Unido por entender que esa norma del Código Penal era discriminatoria. Poco después, Reino Unido modificó esa norma del Código Penal. Me parece muy interesante esta concepción sobre la víctima en potencia, porque una persona que en realidad no es víctima, porque no lo ha sido, porque no se le ha aplicado la norma, pero puede llegar a serlo, consigue modificar una norma que beneficia a toda una colectividad de personas indeterminada, porque no sabemos cuántas personas podrían haberse visto afectadas por esa norma del Código Penal, pero que sin embargo protege y garantiza la igualdad, en este caso evitando la discriminación por motivos de orientación sexual. El mismo planteamiento, con matices, ocurre en el caso seguido contra Irlanda o en el caso contra Malta. Más recientemente, el Tribunal Europeo ha aplicado también esta doctrina sobre víctima en potencia, por ponerles un caso más reciente, en un asunto seguido contra Francia, con ocasión de la regulación que existe en ese país que prohíbe a las mujeres de religión musulmana usar el velo integral en los espacios públicos. ¿Qué pasa si una mujer de religión musulmana cubre totalmente su rostro? Pues de acuerdo con la legislación francesa, se le puede imponer una multa y la obligación de realizar un curso, si me permiten que lo llame así, de ciudadanía. Bueno, pues hubo una mujer de religión musulmana que demandó a Francia por esta razón, por entender que esa norma, en este caso, era discriminatoria por motivos religiosos, puesto que ella afirmaba que su religión le exige que cubra su rostro en los espacios públicos. ¿Cómo se defiende Francia frente a esa demanda? En lo que a mí me interesa subrayarles, alegando que esta demandante carece de legitimación activa porque no es víctima. Es decir, Francia reconoce que esta mujer no ha sido sancionada por el uso del velo integral, ni le ha impuesto multa ninguna, etc. El Tribunal Europeo, sin embargo, reconoce la condición de víctima en potencia. Es decir, si esta norma efectivamente fuera discriminatoria, esta persona pertenecería a un grupo o categoría de personas, en este caso mujeres de religión musulmana, cuya conducta diaria viene condicionada por esa norma y, por tanto, yo, Tribunal Europeo, le reconozco legitimación activa. Ahora bien, le reconoció legitimación, pero no le dio la razón, puesto que el Tribunal Europeo entendió que en una sociedad democrática los estados legítimamente pueden exigir que todas las personas, también las mujeres de religión musulmana, exhiban su rostro a la hora de interactuar en los espacios públicos. Pero con dependencia del pronunciamiento, como les digo, lo importante es, como quería ponerles el ejemplo de cómo en materia de legitimación activa, la concepción esta de víctima en potencia permite que una sola persona pueda actuar en beneficio de una colectividad e incluso conseguir cambios normativos que protejan mejor los derechos de esa colectividad. Les decía también que tienen legitimación activa las organizaciones no gubernamentales. Esto también es un mecanismo muy interesante para que se puedan proteger de manera colectiva los derechos, puesto que las ONGs pueden trabajar en defensa de esos derechos de determinados colectivos indeterminados, ¿no? Y en ese sentido les indico que, como regla general, para que una ONG pueda tener legitimación activa ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, se exige que la víctima autorice a la ONG para presentar la demanda en su nombre o para que pueda actuar sustituyéndole procesalmente ante los tribunales. Sin embargo, hay un asunto, no es muy antiguo, que es, bueno, hace pocos años, en donde el Tribunal Europeo ha ajustado su jurisprudencia, no sé si será consolidada
o consolidable este cambio o esta orientación jurisprudencial, pero brevemente me gustaría compartirlo con ustedes, puesto que permite abrir un nuevo frente para una mejor tutela colectiva de los derechos de las personas. Es el caso, me quiero referir al caso Valentín Campeanu contra Rumanía. Valentín Campeanu, para que me puedan entender o seguir mejor, es un niño que nació de una mamá politoxicómana. Al poco tiempo de nacer, la mamá lo abandona en un centro de acogimiento público de ese país y tras los correspondientes exámenes médicos se detecta que el niño padece graves deficiencias psíquicas y que además está infectado por el VIH. Durante todo el tiempo que estuvo ese menor en ese centro de acogimiento, no recibió la asistencia médica, sanitaria, alimenticia necesaria para las enfermedades y deficiencias o carencias psíquicas que padecía. Cuando cumplió 18 años de edad, es decir, al alcanzar la mayoría, fue trasladado a otro centro público y a los 19 años de edad falleció. ¿Por qué sabemos todo esto? Pues porque unos meses antes del fallecimiento, un representante de una ONG visitó el centro donde se encontraba Valentín Campeanu y vio las condiciones en las que se encontraba esta persona y las demás personas allí internadas. Para que se hagan una idea, además de no recibir la correspondiente alimentación, ni siquiera tenían las circunstancias o las condiciones en la habitación, pues con mantas o cobijas para guarecerse del frío, condiciones higiénicas, alimenticias, etcétera, y médicas sobre todo, ¿vale? Y esto motiva que esa ONG, una vez que conoce del fallecimiento de Valentín, presenta demanda, agotando las instancias internas, porque esto sí que lo comparte el sistema americano y el europeo, es necesario agotar todas las instancias internas antes de acudir al Tribunal Europeo o antes de acudir a la Corte Interamericana. Pues agotadas todas las instancias, presenta demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. ¿Cómo se defiende lo que me interesa subrayar Rumanía? Alegando que esta ONG no tenía legitimación activa. ¿Por qué? Pues porque la víctima no autorizó previamente a la ONG. Es decir, si aplicamos la doctrina clásica del Tribunal Europeo, no hubo una autorización previa por parte de la víctima, puesto que ni siquiera la ONG entró en un contacto verbal con el enfermo, con la persona, con Valentín Campeanu. Y sin embargo, a pesar de ello, el Tribunal Europeo le reconoció legitimación activa a la organización no gubernamental, acabó condenando a Rumanía y estableciéndole la obligación de que introdujera mejoras en su ordenamiento jurídico para proteger mejor a las personas que de facto estaban en una situación de discapacidad y que se adoptaran medidas para proteger a ella, a esa persona y en su caso a su patrimonio si es que lo tuviera. Estamos hablando, por tanto, de que una ONG consigue con su demanda la protección de los derechos de todas las personas en situación de discapacidad que se encontraban en esos centros de acogimiento del Estado de Rumanía. Les decía antes que, además de este mecanismo de legitimación colectiva de las ONGs, además, el control de convencionalidad en el caso americano me parece un mecanismo procesal interesante a través del cual la Corte ha buscado proteger de manera colectiva los derechos con independencia del asunto se haya seguido contra el país que se haya seguido. Me llama la atención, y creo que es interesante, que los asuntos paradigmáticos en materia de control de convencionalidad en el sistema interamericano sean asuntos generados con ocasión de la no investigación adecuadamente de crímenes contra la comunidad internacional. Me refiero al caso Almonacid Arellano contra Chile, que es donde encontramos la primera referencia explícita en el voto del juez García Ramírez, en donde hace referencia a la necesidad de que los jueces y las juezas controlen la convencionalidad de las normas internas y que si existen normas internas como la ley de amnistía que existió en Chile, que impidió que se persiguieran esos crímenes contra la comunidad internacional, deberían haber ejercido ese control de convencionalidad, dejar al lado la ley de amnistía
y perseguir esos crímenes que había sufrido, ese crimen contra la comunidad internacional que había sufrido Almonacid Arellano y, en su caso, otras personas. Me llama la atención, es verdad que a lo largo del tiempo ha habido otras sentencias, un gran número de sentencias sobre el control de convencionalidad, pero donde alcanza su madurez, que es el caso Hellman versus Uruguay y sobre todo la sentencia de supervisión de cumplimiento del caso Hellman versus Uruguay, volvemos a encontrarnos con otro crimen contra la comunidad internacional que no fue perseguido adecuadamente en Uruguay por la ley de la extinción de la pretensión punitiva del Estado, aprobada incluso con plebiscito popular. Es decir, que un ejemplo de que incluso en democracia se pueden votar y aprobar leyes que sean inconvencionales y leyes que vulneren derechos humanos, como esta ley que impidió la persecución de esos crímenes contra la comunidad internacional. Como les digo, este es un mecanismo interesante, puesto que en definitiva lo que ha conseguido la Corte Interamericana es superar esas dificultades que tiene de carácter de medios materiales y humanos de los que hablaba antes, esos condicionantes que tiene también de que los asuntos le llegan condicionados o mediatizados por la elección que hace la Comisión Interamericana, pero a pesar de ello, la Corte Interamericana ha sido capaz de encontrar un mecanismo que le sirva para que sus sentencias puedan tener la mayor fuerza expansiva posible. Pero les decía antes, y con esto ya voy acabando, si hay algo que caracteriza a la Corte Interamericana y que la distingue del sistema europeo de protección de derechos humanos es el alcance o el contenido de sus sentencias. Me explico. En el caso americano, precisamente quizá por todos esos condicionantes que les he dicho, es habitual que la Corte no solamente incluya medidas reparatorias individuales, sino que también incluye medidas reparatorias de carácter general que imponen al Estado condenado reformas legislativas, prácticas administrativas, política sanitaria, como en el caso de la fecundación in vitro contra Costa Rica, etcétera, y que, sin embargo, en el sistema europeo no son tan frecuentes. Y si ustedes van al sistema europeo de protección de derechos humanos, van a encontrar que lo que hay principalmente son pronunciamientos de reparación individual. No es normal que se incluyan medidas reparatorias de índole general y si se incluyen no son tan intensas como las de la Corte Interamericana que, como decía al principio de mi intervención, incluso le están diciendo a un Estado que modifique su precepto constitucional cuando detecta que su Constitución en algún aspecto viola la Convención. No se olviden, por ejemplo, el caso de la última tentación de Cristo contra Chile, donde, que es el caso más paradigmático en este ámbito, ¿no? Donde se detecta que el artículo 19 de la Constitución política chilena tenía una norma de censura de las producciones cinematográficas inconvencional y le dice a Chile que modifique su Constitución y Chile la modificó. En el sistema europeo no se van a encontrar, por lo menos hasta el día de hoy, sentencias que le digan a un Estado que tiene que modificar su Constitución. Le podrá indicar que es oportuno, que es adecuado, interesante, conveniente, como sea, la reforma de ese precepto inconvencional, pero no se le impone con el mismo alcance que en el caso del sistema interamericano. Por eso les decía antes, ¿qué modelo es mejor o peor? Los dos son buenos, con sus carencias y sus deficiencias, pero que a la hora de estudiarlos hay que contextualizarlos y que evidentemente el contexto, la realidad política, jurídica del continente americano no es la misma que la del europeo, o la del europeo no es la misma que la americano y que evidentemente esto explica muchos de los pronunciamientos o de las tendencias jurisprudenciales de estos órganos jurisdiccionales. Pero lo importante es que tanto en un sistema como en otro, ambos tribunales están contribuyendo a proteger mejor los derechos humanos, aunque haya veces que haya pronunciamientos que no entendamos o que no podamos compartir, pero como pasa en el ámbito interno, es decir, sin que en ningún caso, cuando no compartamos algún pronunciamiento, tengamos que cuestionar el modelo, porque a veces puede haber pronunciamientos que no compartamos, pero evidentemente eso, como digo, no puede comprometer el modelo. Yo creo que es importante, y para terminar, tener muy presente
que todos tenemos el compromiso, tanto en el ámbito interno como en internacional, de construir sociedades más justas, más pacíficas y más inclusivas. Y sin lugar a dudas, la justicia convencional está contribuyendo a esa paz, a esa justicia, a esa inclusión, aunque el camino no siempre es fácil y hay resistencias, tanto personales como de ámbito nacional o internacional, que hay que trabajar para derribar los muros, porque como decía antes al principio de mi intervención, los derechos humanos son internacionales, no son nacionales, y por tanto no podemos concebir solamente la protección de los derechos humanos limitada al ámbito de las fronteras territoriales de los Estados. Tenemos que seguir trabajando para mejorar los submodelos internacionales que obviamente necesitan en algún aspecto mejoras, pero que son claves para hacer una Europa mejor o para hacer una América mejor. En ambos casos, mejor de lo que ya son, pero ambos continentes necesitamos, obviamente, avanzar en estos ámbitos. Gracias. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias. Yo te voy a aplaudir porque realmente ha sido maravillosa tu exposición. De verdad te lo agradezco porque nos has explicado de una manera tan clara esta diferenciación que existe y mostrándonos cuáles son efectivamente las características de cada uno de los sistemas. Para mí es un honor haber compartido con vos esta exposición y espero que lo volvamos a hacer. Ya estás invitado para una próxima. No sé si alguien desea hacer alguna pregunta mediante el chat. Sí, justo iba a preguntar eso. No sé si alguno quería hacer una pregunta. Yo tengo un pedido de opinión nada más para el doctor. Pues vamos a ello, Claudio. Yo soy políticamente incorrecto. Ah, bueno. Así que es un problema, pero bueno. Soy miembro también de la Comisión de Derechos Humanos del Colegio de Abogados. Y pertenezco al Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos y madres de grupo de apoyo de madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. Hay dos casos paradigmáticos, uno en Europa, y ya te felicito por la intervención porque estuviste muy claro y la verdad aprendimos mucho. El tema de, hay en Uruguay una ley que es de caducidad, la ley de caducidad de pretensión punitiva del Estado con respecto a todos los crímenes que hubo en la década del 70, en el golpe de Estado en Uruguay, único golpe. Y en España, todo el tema de las víctimas del franquismo. ¿Qué opinión tenés al respecto a los dos temas? En el caso de la extinción de la pretensión punitiva del Estado de Uruguay, ahí sí que incluso ya tenemos, como decía antes, un pronunciamiento expreso de la Corte Interamericana. A mí me llama la atención que esa ley, incluso como he apuntado antes, se vota y se aprueba mediante plebiscito y donde la ciudadanía está de acuerdo y que es un ejemplo de que a veces en la democracia se pueden aprobar leyes que sean contrarias a los derechos humanos, como es esta, es decir, cerrar la persecución de esos crímenes genera una traba desde este punto de vista normativo y procesal que es violadora de los derechos humanos. Está claro en ese sentido, comparto el planteamiento del sistema interamericano de protección de derechos humanos y que es lo que le da fuerza expansiva al control de convencionalidad y por eso en mi exposición lo he subrayado. Es decir, es importantísimo cuando hablamos de crímenes contra la comunidad internacional que estos crímenes no queden impunes, porque la impunidad sea cometida por quien sea. Me da lo mismo el crimen que lo cometa, pero si estamos hablando de crímenes de esta naturaleza, se están violando masivamente derechos humanos que no tienen que quedar impunes. En el caso español, también se aprueba una ley de amnistía cuando fallece Franco y es con la que se inicia el proceso de transición de la dictadura a la democracia. Esa ley de amnistía, a diferencia de las otras leyes, no la estoy justificando, pero la estoy contextualizando, amnistía todos los delitos cometidos con anterioridad, no solo los delitos que pueden haber cometido las Fuerzas Armadas, sino también incluso delitos de terrorismo cometidos por la banda terrorista. Entonces, es una ley con la que se inicia el proceso de transición a la democracia y que se aprueba cuando España aún no hacía parte del sistema europeo de protección de derechos humanos. Subrayo esto porque cuando ha querido llegar esos asuntos al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el tribunal ha dicho que como España no era parte del sistema cuando aprueba la ley, no ha entrado en el análisis de esa cuestión.
¿vale? Es decir, por esa cuestión de competencia del tribunal en la medida que España ratifica el Convenio de Roma de 1950 después de la aprobación de la ley de amnistía. Ahora bien, es cierto que los crímenes que violan derechos humanos son crímenes inconvencionales, o las normas que impiden, mejor dicho, la persecución de crímenes que violan derechos humanos son normas inconvencionales. Por tanto, desde mi punto de vista, en la medida en que, por ejemplo, nos encontráramos con crímenes que son permanentes, como son los de desaparición forzada, ese crimen sigue existiendo una vez que España ha ratificado el Convenio de Roma. Y, por tanto, por ahí considero, como procesalista, lo que pasa es que es una opinión mía, y esto, digamos que esa postura no se admite en la jurisprudencia, ni la políticamente, etcétera, por ahí podría entenderse la inconvencionalidad de la norma y permitir la investigación de esos crímenes de cualquier naturaleza cometidos con anterioridad a la aprobación de la ley de amnistía. Por ahí entiendo que podría intentarse abrir una brecha. Muchas gracias. Bueno, no hay más preguntas, Gise. Acá nos piden si nos puede dejar tu mail, Luis, la doctora Acuña. Bueno, Lo que ahora... están solicitando es que también realice otra charla. Ya lo pidieron mediante el chat. Ya están pidiendo otra charla del doctor. Igual ya anticipó el tema de la Corte Internacional de Justicia. Claro, eso ahí sí, si les parece, ahora cuando pase todas las Navidades podemos programar otra intervención donde desarrolle, donde parta donde me he quedado antes, en esa dimensión internacional de la justicia y fijar extensión y límites de la Corte Penal Internacional, las dificultades que existen para investigar crímenes que se están cometiendo por ahora, por ejemplo, en el caso de la guerra de Rusia y Ucrania, por ejemplo, y analizar todas esas cuestiones que también son muy interesantes. Y ahí nos volverá a surgir todo el problema de la imposibilidad de perseguir esos crímenes, etcétera. Pero podemos fijarlo, trabajar en esa línea, sí, claro. Buenísimo, lo dejamos en manos señal de que les ha gustado, si no, no querrían que volviera. No, la verdad que estuvo muy buena y yo te agradezco en nombre de la comisión tu participación. Bueno, ya estamos llegando al final, nos van a sacar del aire, así que te agradecemos. Muchas gracias. Gisela Moreira, te agradecemos, Luis Cucarella, las exposiciones y nos veremos en la próxima. Muy bien. Muchísimas gracias. Muy bien. Feliz día. Un placer para mí como coordinadora, la verdad un gusto. Un abrazo. Muchas gracias.